Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo César Paulucci. Bueno, este es un análisis de un texto bíblico que está en el relato del capítulo 38 de Isaías y hace un análisis sobre, bueno, la vida de un suceso de Ezequías en el que él estaba enfermo y oró eh, pidiendo ayuda a Dios y más años de vida, porque bueno, se le acordaban los días y había un avance de su enfermedad. Así que, bueno, voy a hacer pasar a hacer un análisis de lo que significa eso que él pidió y lo que fue una luz en avance. Bueno, es un discurso, bueno, como un esclavo de Dios, un esclavo fiel y discreto, que da un alimento al tiempo apropiado. Eh, Esto significa que el tiempo apropiado que está en contra de lo que es el pequeño cuerno, un pequeño cuerno anticristo, que la Biblia dice en el libro de Daniel, que hay un cuerno pequeño que habla cosas grandiosas y que quiere cambiar tiempos y sazones. El tiempo y sazón es un conocimiento en un tiempo equivocado, un tiempo fuera de tiempo. Y cosas grandiosas. Bueno, la Biblia es un libro escrito en distintas épocas de la historia en el que viene sabido de que, bueno, cuando vino Jesucristo abolió la ley y la Biblia dice, Cristo es el fin de la ley para que todo el que ejerce fe tenga justicia. Y que a su vez ha caído de la bondad merecida aquel que quiere seguir la ley de Moisés, mientras que el que sigue a Jesucristo eh, es el que tiene vida eterna, porque la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esta vida, el que desobedece al Hijo no tiene esta vida. Y el Hijo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces ese cuerno pequeño quiere cambiar tiempos y que, por ejemplo, en su tiempo, cuando vino Jesucristo, el cuerno pequeño o anticristo rechazó a Jesucristo y por eso se le dice anticristo, el cuerno pequeño habla cosas grandiosas de la ley, por ejemplo, como en este caso hicieron los líderes religiosos judíos en aquel tiempo, rechazaron a Jesucristo y que hicieron, cambiaron ley y tiempos, porque ellos quisieron aplicar la ley a Cristo y esa ley de mosaica Cristo lo mató, porque él enseñó cosas de las cuales eran diferentes o interpretadas de otra manera en el tiempo de Dios, de la ley. Por eso cuando la Biblia dice que hay un esclavo fiel y discreto, que da un tiempo, un alimento espiritual al tiempo apropiado, se refiere a una instrucción, a la revelación de Dios, en la cual él dice cosas nuevas, por eso un texto dice, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas, y es una aclaración como la Biblia dice, de la senda del justo como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Bueno, el cuerno, un cuerno, o una religión, cuando es anti Dios o anticristo, trata siempre de, con tal de hacer daño, de hacerse maestro de la ley. Pablo le llamó apóstoles superfinos, que se transforman en apóstoles de Cristo, o pastores que no traten al rebaño con ternura. Bueno, el caso es que siempre de una manera como retorcida y tratan de eh, retorcer las escrituras para su propia destrucción y llevarse gente para su lado, que resulta para su propia destrucción. Pero por eso hay un esclavo fiel y discreto, quien habla, que soy yo, así como hay otros que también enseñan, las enseña el modelo de palabras saludables que está en la Biblia, en el cual da ese alimento apropiado a medida que Dios lo va enseñando. Y a su vez hay cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Eso significa que hay cosas que van a ser siempre así, que no van a cambiar nunca. La fe y la esperanza del amor. Bueno, el amor es el mayor. Pero siempre se trata de una obediencia paso a paso de lo que Dios va diciendo, de la palabra profética de Dios. Por eso hay un espíritu que va enseñando a nivel mundial y bueno, en Israel se le llamaba eso de cuando iba al arca del pacto 3 días por adelantado y bueno, cuando el espíritu decía levante del campamento, tenía que levantar el campamento y había una luz que lo seguía, los alumbraba de noche, ellos avanzaban y después había una oscuridad y se tenía que detener. Y así también es la luz de los querubines que está en el libro de Ezequiel, en la que también hay un pueblo y un carro celestial en el que se sigue el movimiento de esas ruedas de querubines. En realidad son serafines siguiendo, guiando querubines. Y bueno, y eso significa lo que es el alimento del esclavo fiel y discreto, quien habla a su tiempo apropiado, al tiempo de Dios, para beneficio. Es tan sencillo de esa manera. Bueno, el análisis es un texto bíblico que habla de Ezequiel, como dije, de que dice que eh,
el texto que dice arranquen su corazón y no sus prendas de vestir. Como se sabe en la ley, había un rasgar de las prendas de vestir porque era un gesto como un ademán de lamento desagrado hacia una blasfemia o una falta de respeto a Dios y sus leyes. Entonces un rey o siervos del rey rasgaban sus vestiduras. Y bueno, en ese rasgar era una muestra de que, bueno, no aceptaban lo que escucharon o lo que vieron. Y ahora dice rasguen su corazón. Bueno, ahora hay un texto en el cual Ezequiel se enfermó. ¿Sí? La Biblia dice que, bueno, la tienda, uno tiene Jesucristo dijo que el templo es su cuerpo, o sea que nosotros somos como templo de Dios, donde habita Dios por espíritu, y que ese rasgar las prendas de vestir, la Biblia dice que la cortina es la carne. En este caso de Jesucristo, la cortina es una carne. La cortina que viene también es una carne, que tiene ojos, bueno. El caso es que con esa expresión significa eso, rasguen su corazón carne, como un desagrado en vez de las prendas de vestir, porque el pecado está ahí en la carne, la Biblia lo dice, el pecado es la carne. Entonces Ezequiel se enfermó, quiere decir que enfermó en su carne, en su rasgar, y bueno, él oró y bueno, dice que el profeta le respondió con una señal y él estaba preocupado, quería saber si se iba a recuperar o no de esa enfermedad, y el profeta le dio una señal de que había unas gradas en la escalera que avanzaban. Era un sol o una luz del sol que avanzaba en las gradas de las escaleras, y Dios le dijo que como señal que el sol iba a retroceder. Volvió atrás 10 gradas en las escaleras que había descendido. Eso es porque las fuerzas espiritistas, como la Biblia dice, sus siervos del diablo se transforman en ángeles de luz, porque la luz es utilizada para el espiritismo. Eso no transmite, ¿no? De hecho transmite, bueno, enfermedades, pero también se utiliza en realidad por el espiritismo. Entonces el retroceder 10 gradas significa que es como un retroceder de las obras del diablo, que es el que tiene el medio para causar la muerte. Y ha causado enfermedades, pestes, escasez de alimento del mismo con sus demonios a la humanidad. Entonces el hecho de que haya retrocedido 10 grados significa como que echó atrás esa fuerza del mal que le estaba enfermando a Ezequías. Y su vida gradualmente se extendió unos años. El relato dice que eran 15 años aproximadamente. Bueno, esa luz, dice la Biblia, bueno, hay un relato en el que Pablo, el apóstol Pablo, estaba siendo perseguido, acusado por una muchedumbre en un teatro donde él daba discursos, y bueno, lo querían prender mientras él iba avanzando, una muchedumbre que lo apretaba, que lo quería, decía quítalo, como que lo mate porque era culpable de blasfemia, y bueno, él mientras avanzaban en las escaleras para avanzar en el camino, él explicó cómo fue que él se hizo seguidor cristiano, porque él estaba a favor de los fariseos. Pero después, cuando Jesucristo se le presentó de la misma manera en una luz, empezó a hacerse cristiano, era perseguidor de la congregación. Entonces, esa acusación de la muchedumbre era esa, de que pasó de la ley mosaica de fariseo al cristianismo, porque Jesucristo se le presentó en una luz. Bueno, él le explicó cuando iba a Damasco al mediodía, que fulguró una luz del cielo que sobrepasaba la del sol, y Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y le dijo, ¿te resulta poco dar coces contra los aguijones? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, bueno, soy Jesús a quien estás persiguiendo. Bueno, la Biblia dice que las palabras de los sabios son como aguijones, y bueno, Jesucristo era el gran sabio, gran maestro, que enseñaba a las muchedumbres con autoridad, porque lo dijo y lo dijeron. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas, era el que estaba predicando. Bueno, Jesucristo había muerto siendo muerto en un madero. Y bueno, Pablo era un perseguidor de la congregación. Llegó a perseguir a las congregaciones, a siervos, hasta en las ciudades de afuera, y bueno, después de esta manera se convirtió. Entonces así cambió, cuando se le presentó a Jesucristo en una gran luz, y quedó ciego incluso por un tiempo, y se le hizo como escamas en los ojos que después cayeron y él empezó a ver de vuelta, pero en esa luz le habló y fue Jesucristo que le dijo eso. Que resulta poco dar cosas contra los aguijones. La Biblia dice que el pecado es como un aguijón que produce la muerte, y el poder para el pecado es la ley.
Es como que acusan, que delata y nos muestra como culpables ante Dios por una ley, que es correcta la ley, porque la ley no es mala, es buena, pero nos mata, porque si uno no la puede cumplir, pues la Biblia dice que por ley ninguna carne será declarada justa, que es evidente, y entonces uno muere. Por eso la Biblia dice que el diablo, siendo el acusador de nuestros hermanos que las acusa día y noche delante de nuestro Dios, odia la ley de Dios siempre precisamente como un perseguidor de los siervos de Dios que ha sido, trata de hacer tropezar y dice que es el acusador de nuestros hermanos que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y el texto dice que en el tiempo del fin iban a tratar de hacer extraviar hasta los escogidos. Una vez que los hizo extraviar, estaría acusando, como hizo con Job. Lo ponía a prueba y le dijo, toca todo lo que tiene y ve si no te maldice en tu misma cara, o pila el interés de piel, toca hasta su hueso y su carne y ve si no te maldice en tu misma cara. Entonces, bueno, ahí está el asunto de que, bueno, el diablo primeramente tocó sus bienes y Job no transgredió porque dijo, Dios mismo ha dado, Dios mismo ha quitado, continúa siendo bendito el nombre de Jehová, es una pronunciación del nombre, YH, WH y las 4 consonantes. Pero Job no transgredió, pero después le dijo piel en el interés de piel, toca hasta su hueso y su carne, y ve si no te maldice en tu misma cara. En este caso, eso quiere decir que, mismo diciendo el diablo, hueso y carne. Cuando la Biblia dice rasgar de la carne, rasga en su corazón, uno rasga por fuera la carne, pero también hay un rasgar del espíritu, eh, que es esa parte interesante en la cual le pasó a Ezequías. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo que nos, precisamente ese aguijón que nos está matando, porque es el espíritu que se va. La Biblia dice, sale a su espíritu y vuelve a su suelo, necesidad de ver aspereza en sus pensamientos. Ese espíritu, fuerza de vida o aliento de vida que Dios sopló en Adán y él se puso, estaba de pie cuando Dios lo creó, empezó a ser alma viviente cuando Dios sopló ese espíritu, el espíritu en Adán. La Biblia dice que hay una imposición de manos y esa imposición de manos se hace en la cabeza. Jesucristo es el que tiene autoridad para entrar y salir, porque la Biblia dice que yo tengo autoridad para abrir y cerrar la puerta, de modo que nadie cierre, de modo que nadie abra. Y bueno, él mismo dijo que cuando lo vio a los demonios que lo reconocieron, también dijeron lo mismo, viniste atormentarnos antes del tiempo señalado. Cuando lo reconocieron la voz de Jesucristo con autoridad como siendo el Hijo de Dios, Arcángel, también dijeron lo mismo los demonios en el hombre endemoniado. Viniste a atormentarnos antes del tiempo señalado, como que no era el tiempo del fin de ellos. Precisamente eso es el pequeño cuerno anticristo, siempre quiere cambiar los tiempos, y más cuando le ve que su vida vendrá, ¿no? Como dice la Biblia. Hay del inico porque ve que su día vendrá. Los demonios lo vieron y bueno, dijeron, viniste a atormentarnos antes del tiempo. Y ese es el pequeño cuerno anticristo que trata de cambiar tiempo y sazones porque le viene el fin y trata de recambiar la ley. Y obvio, son capaces de refugiarse en la ley transgrediendo las escrituras o retorciéndolas para tratar de sobrevivir y son culpables, no se pueden salvar de la condenación. Y entonces fue ese el asunto. Por eso el diablo, entonces en este caso también la acusación fue esa. Piel en el interés de piel, toca hasta su hueso y su carne, y ve si no te maldicen en tu misma cara. Entonces, ¿qué pasó? Por eso algunos siervos, Adán y Eva, por ejemplo, transgredieron contra las dos cosas, hueso y carne, porque pecaron contra el Espíritu Santo los huesos y también contra su carne, por eso envejecieron y murieron. Espinos y cardo al crecer para ti y fueron expulsados del paraíso y sufrieron en carne y espíritu, perdieron la vida eterna, no fueron sellados. Sí, su matrimonio sí, porque era un matrimonio unido por Dios que no lo puede separar nadie, tuvieron que seguir igual y tener su familia de la que todos han venido, Adán y Eva. Y por eso ellos pecaron contra el Espíritu Santo en su interior de sus huesos y contra la carne. En este caso que dijimos recién de Ezequías, que estaba enfermo, por lo que Dios le dijo, era una fuerza espiritista que lo estaba matando, una fuerza del espiritismo de una enfermedad que avanzaba, pero en el espíritu. Por eso dijo, la luz va a retroceder 10 grados. Entonces ese espíritu es el que tiene el medio para causar la muerte, que ha sido el diablo, porque dice que tiene la autoridad del aire. También la Biblia dice que es el ángel del uso que sus siervos también se disfrazan de ángeles de luz o de siervos de justicia o de ángeles de luz, en un profetizar de maldad, ¿no? Entonces, por eso significó el dicho de retroceder 10 grados, un echar atrás del espiritismo fuerza del mal, porque Jesucristo tiene el medio para causar, desbaratar las obras del diablo. Entonces no pudieron, en este caso Dios con la fuerza del profeta
que le comunicó esa sequía, no pudo avanzar la enfermedad y vivió un tiempo más, como 15 años aproximadamente. Bueno, pero lo interesante es lo siguiente. Hay un texto que en el Génesis que dice que cuando Dios empezó la creación, en el principio creó los cielos y la tierra, eh, bueno, los cielos se entiende por algo espiritual y la tierra por lo físico. Y dice que el espíritu se movía de un lado al otro sobre la superficie de las aguas. Las aguas tiene que ver con un profetizar, porque dice la Biblia que había un profetizar que se hacía en las aguas, que las aguas tienen el poder de bendecir o maldecir. Puede ser un agua bendita o un agua maldita. Si estaba sobre la superficie de las aguas y tiene las aguas tiene que ver con un profetizar, quiere decir que ese profetizar estaba en las aguas, en la tierra. Y después estaba la tierra y los cielos. Dios formó al hombre del polvo del suelo, quiere decir que es la carne, y los cielos es el espíritu, y que se movía de un lado al otro, sobre la superficie de las aguas. O sea que en un profetizar, Dios creó la carne y después introdujo el espíritu en la carne y así creó la vida en la tierra. Y se movía de un lado al otro sobre la superficie de las aguas. ¿Qué tiene que ver eso con moverse de un lado al otro? Uno se imagina eso en la carne, quiere decir que es un rasgar de las prendas de vestir, en la que es la carne o el polvo mismo, que significa un ida y vuelta del Espíritu Santo en la carne o el polvo que va y viene, un rasgar del Espíritu. Eso quiere decir que al profetizar, uno diciendo palabras, hace un rasgar continuo en el corazón o en el cuerpo mismo, y hace marcas y un profetizar sobre la superficie de las aguas que están en la boca. Las aguas es la humedad, la Biblia le llama la humedad de la vida un profetizar, con la espada del Espíritu que sale de la boca de Jesucristo mismo, siendo el arcángel o el profeta. Y bueno, o sea que eso quiere decir que en un profetizar de Jesucristo, de un Espíritu Santo que más que nada que se movía de un lado al otro, él bendijo el polvo, que es la carne, y el espíritu, de los cielos. Y así fue como crió Dios, pero quiere decir que la maldición en el ser humano de la muerte o la vida está en eso, en la carne y el espíritu. La carne es la carne, lo cual uno puede rasgar, pero el espíritu está en el interior de los huesos, la Biblia lo dice. Por eso dice que hay una imposición de manos que siempre los apóstoles hacían para hacer nombramientos de apóstoles o ancianos, superintendentes, y le hacían una imposición de mano a la cabeza. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios desciende desde el cielo en densas tinieblas debajo de sus pies y cabalga sobre un querubín y vino volando y vino a vuelo rápido sobre las alas de un espíritu. Y también se refugia en un escondrijo de oscuridad y pasan nubes, granizo y brasas ardientes de fuego. Y después Dios truena y da su voz y hay ardiente fuego. Y relámpagos, luces, lo que tiene que ver con luces. Dice, siguió enviando sus flechas para esparcirlos y disparó relámpagos para ponerlos en confusión. Y las aguas se hicieron visibles y los fundamentos de la tierra productiva quedaron al descubierto a causa de tu reprensión, oh Jehová, de la ráfaga del aliento de tus narices. Eso significa que el espíritu que entra, si hay una imposición de manos, ya quiere decir que esa costumbre en la congregación de imponer las manos y hacer un nombramiento de anciano superintendente que se imponían las manos en la cabeza, como una bendición, quiere decir que el Espíritu Santo entra por ahí, por la cabeza de un hombre o mujer. Cuando se imponen las manos, alguien que tiene autoridad, un anciano superintendente. Si dice que es un querubín, obviamente los querubines están relacionados con la bendición. Satanás mismo era un querubín, era ungido, pero se hizo inicuo, porque empezó a pecar. Quiere decir que un querubín, el león, cuando Satanás no estaría más, siempre hay un mismo arreglo como el arca del pacto y que iba adelante. Quiere decir que un querubín ungido león cabeza, que cabeza de la congregación, tiene ese poder de hacer un nombramiento. Quien habla para, mediante una imposición de manos, bendecir a las personas mediante un imponer de manos en su cabeza, un nombramiento para vida. Un espíritu que desciende sobre la cabeza y que la Biblia dice que precisamente está en el interior, en el espíritu, en los huesos, porque la Biblia dice, Satanás dijo, toca hasta su hueso y su carne, como que Querubín sabía que él podía maldecir los huesos, o podía bendecir o maldecir los huesos o la carne. Y Dios se lo permitió porque lo puso a prueba y lo hizo. Entonces por eso después hay un texto que dice, ¿quién ha ascendido al cielo para que pueda descender? ¿Quién ha recogido el viento en el hueco de ambas manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en un manto? ¿Quién ha hecho que todos los cabos de la tierra se levanten? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si acaso lo sabes? ¿Quién fue el que ascendió a los cielos? Bueno, la Biblia dice que el apóstol Pablo analizó que Juan, el apóstol, había ascendido al tercer cielo y expresó cosas del paraíso.
Y el paraíso tiene que ver con, bueno, el placer y donde iban a estar, estaban Adán y Eva como matrimonio. Solamente ellos conocieron el paraíso, Adán y Eva, original del jardín de Dios. Cuando Juan ascendió a los cielos, en el tercer cielo, también vio ese paraíso. Fue una vez sola, Juan, el apóstol Juan, y vio cosas que escribió el libro de Revelación. Pero ¿por qué dice cuál es el nombre de su hijo si acaso lo sabes? La Biblia dice que Dios va a dar un buen nombre. Ese nombre, por ejemplo, lo dio Dios a Jacob cuando luchó con un ángel y lo bendijo y tocó el hueco de su muslo y bendijo su descendencia y bueno, Abraham, Jacob llegó a ser el padre de la tribu de Israel y porque le dio un nombre nuevo y pasó a llamarse Jacob a Israel. Así que cuando dice quién ascendió a los cielos, al tercer cielo en el paraíso, y cuál es el nombre de su hijo, se refiere a una bendición porque fue como el tercer cielo, se le unió en matrimonio y entonces adquirió un nuevo nombre, le dio la edad para, como una familia, un patriarca y ser padre de las 12 tribus de Israel, que no, obviamente que no fue Jacob solo, ha venido más patriarca y más en la tribu. Por eso se refiere eso el texto de que se pregunta eso. ¿Por qué pregunta eso? Porque es él el que puede dar la bendición para seguir entrando. Y ese es un querubín ungido. ¿Quién habla? Soy yo. Bueno, que va en un orden de ascenso de lo que tiene que ver con el arreglo de los 144.000. En un ascenso de recibir la instrucción de Jesucristo, en el que él recibe, ascendiendo al tercer cielo como el apóstol Juan, recibiendo revelaciones y hablando de lo que es cosas sobre el paraíso y la entrada al recuperar el jardín de Dios, que es la tierra. Pero tiene que ser alguien que se le llevó en el matrimonio. Cuando dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo, significa que adquirió un nuevo nombre, bendecido por el ángel, para, para heredar la bendición y poder dar esa bendición a otro, y ahí puede dar una imposición de mano para que los demás reciban la misma bendición. Pero es un orden. Y después termina diciendo, todo dicho de Dios es refinado, es un escudo de los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras para que no te censure y para que no se te tenga que demostrar mentiroso. Bueno, sabemos que el nombre de Dios, obviamente, por supuesto, el nombre de Dios es YHWH, hoy no se conoce exactamente la pronunciación del nombre que es Jehová, se dice Yahvé, pero no se sabe exactamente la pronunciación del nombre. Pero ¿por qué dice cuál es el nombre de su hijo si acaso lo sabes? Porque tiene la misma bendición de que, bueno, ha sido unido a matrimonio con un nuevo nombre, como en este caso fue Jacob, luchando con un ángel, o un contacto celestial, luchando con un ángel, pues recibió una bendición de un ángel celestial y recibió el nombre nuevo para tener padre de familia, de la cual fue la tribu de Israel. Por eso dice si conoces el nombre de su hijo. Pero ¿por qué el nombre? Porque si se conoce ese nombre, se recibe el dicho. Cuando él impone las manos en la cabeza de alguien que lo bendice, recibe su bendición y como un nombre. Por eso cuando la Biblia dice el nombre de Jehová es una torre fuerte, allá corre el justo y se le da protección, significa de que quien ascendió a los cielos, como por ejemplo el apóstol Juan, el conocer el apóstol Juan y recibir las bendiciones de la instrucción del libro, por ejemplo, de Apocalipsis o Revelación, se refiere a la bendición de la instrucción que él dio, con ese nuevo nombre. Y por eso dice no añade a sus palabras para que no te censure y para que no se te tenga que demostrar mentiroso. Y ese es el orden. Por eso hay un arca del pacto que está por delante y hay una bendición para quien reconoce el nombre de eso. Por ejemplo, León Pablo cuando saludaba a la congregación le decía saluda a los hermanos por nombre. Y cuando dice eso, entonces es bueno conocer o saludarse nombre a nombre o hacer un reconocimiento uno del otro. Teniendo eso en cuenta, hay un texto sobre ese asunto que dice que hay un rey del norte, eso se refiere a un querubín ungido, una profecía, dice que cualquiera que le haya dado reconocimiento le hará abundar en gloria. Es que uno no se puede negar a sí mismo y negar su propio nombre. Después de Jesucristo, un nuevo nombre. El que ha ascendido a los cielos, se ha unido a matrimonio, aparte de adquirir un nuevo nombre, ser columna en el templo de Dios, ha alcanzado la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque al haber ascendido a los cielos, unirse en matrimonio, la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué libertad de los hijos de Dios? Porque se despegó de ser hijos de Adán y Eva. Ya no es hijo de Adán y Eva, sino llegó a ser hijo del Padre Eterno, Dios poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz, que es Jesucristo, que es el último Adán. Que un hombre ya deja de ser hijo de Adán y empieza a ser hijo de Jesucristo, el cual dice que hay unas bodas del Cordero, precisamente por ese asunto, de que deja de ser hijo de Adán y Eva para formar un matrimonio nuevo o un nombre nuevo, recibiendo ese nombre nuevo, y el cual, como la iglesia producía el rey del norte, se refiere a un querubín ungido cabeza león, a cualquiera que le haya dado reconocimiento lo hará abundar en gloria. Por eso el haber conocido el nombre de él y de su hijo, como la Biblia dice, pregunta eso,
Bueno, entonces se recibe la bendición de los dichos. Y dice que el dicho de Dios es refinado y es un escudo. Y la Biblia dice lo mismo del nombre de Dios. El nombre de Jehová es un escudo, a ella corre el justo y se le da protección. Hay un texto que dice, ustedes son dioses, ustedes son hijos del Altísimo, pero no dioses superiores al Dios verdadero. Pero hay un respeto. En realidad se trata de un dineado respeto uno con el otro, en el que uno reconoce sus partes, porque la Biblia dice que la congregación del Dios vivo es, con un apoyo de la verdad, es un cuerpo del Cristo. Y no se puede negar a sí mismo en ninguna parte. No puede decir, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, soy mano. Y ni conocerse entre sí. Entonces hay una bendición el hecho de reconocer o dar reconocimiento por nombre aquí, como quien habla, y así uno por con otro, y hay una bendición de recibir los dichos de ese espíritu que cuando alguien ha hecho esa bendición como Juan, el apóstol, habrá ascendido al tercer cielo, pudo dar esa bendición de acerca de descender el espíritu en posición de mano a las personas que aceptan el mensaje, sencillamente, como un predicar y una imposición de manos para que se bendiga a la persona y tenga dones también del Espíritu Santo. Y no añadir nada, porque si no es una apostasía, lo que tiene que ver con ese pequeño cuerno que dice mentiras y cosas grandiosas y cambia tiempo para... Cree que cambiando tiempos va a ganar tiempo para subir más tiempo y es lo contrario. Si no se le ahí se le juzga como mentiroso.